No sé si buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependerá la hora a la que vean este video. ¿Qué he grabado? Me apena porque no es lo ideal, que quede claro que no es lo ideal grabar, porque no hay oportunidad para algunas preguntas que tímidamente, pero van saliendo y que para mí es fundamental para ir también viendo por dónde salen las preguntas, por dónde salen los temas que hay que aclarar y por lo tanto en qué dirección podemos dirigir la clase. Por razón de fuerza mayor utilizamos esta maravilla que es el sistema virtual, sincrónico, mejor dicho, asincrónico, para dejar esta sesión grabada. Hoy día, o mejor dicho, en esta parte de la grabación, lo que voy a mostrar o voy a presentar es la tesis metafísica de Maestro Eckhart. Pero antes quiero terminar de perfilar, tengo mi PPT al costado, por eso miraré al costado y no siempre la camarita. Quisiera terminar de perfilar o afinar las cosas que hemos dicho de eh, Tomás de Aquino, del Aquinate. Miren, creo que si tuviésemos que hacer un resumen mal hecho, bueno, igual hay las conclusiones, ¿no? Y las conclusiones nos permitirán afirmar algunas cosas adicionales. Pero si tuviéramos que hacer un resumen mal hecho digo porque todo resumen igual sacrifica cosas, y si la clase ya es algo sintético de lo que tendría que ser mucho más amplio, pues con mayor razón este resumen, pretendido resumen. Hemos dicho que hemos comenzado explorando esta preocupación tomista por una ciencia distinta a la filosofía. Ya la filosofía muestra una capacidad de pensar a Dios. El mejor ejemplo, Aristóteles. Es más, Aristóteles introduce en el libro sexto la expresión, la palabra teología. Quizá por eso cuando Tomás de Aquino hace teología, la llama doctrina sagrada, para de alguna manera distinguirse un poquito de ese primer esfuerzo aristotélico, teología, que estaba más cerca de la filosofía. Como Aristóteles, buscando, se sitúa Tomás de Aquino en la búsqueda de una teología, una disciplina que se ocupe finalmente de un objeto por excelencia, y ese objeto es Dios, para Tomás de Aquino. Ya hemos explicado la relevancia que tiene tanto en su metodología propia como, como en la metodología de la escolástica, que es una metodología más amplia, ¿no es cierto? La escolástica no se reduce a Tomás de Aquino, la escolástica precede a Tomás de Aquino y continúa después de Tomás de Aquino, pero la escolástica, toda ella y la filosofía medieval está centrada, digamos, en la relevancia de la revelación. Entonces, dicho esto, grosso modo la teología aparece como una disciplina independiente donde Dios es el ser por excelencia y donde, como ser por excelencia, segunda cosa importante, es el ser, o mejor dicho, permite entender el ser de todas las cosas. Más todavía cuando la observación de cualquier ser va a arrojar luz sobre el hecho de que cualquier ser, repito, es contingente, al ser una mezcla de actipotencia, una mezcla de materia y forma, o un compuesto, mejor dicho, de materia y forma, vamos a decir con Aristóteles, pero ya el término de contingencia es tomista, vamos a decir que todos estos seres, todo lo que está alrededor, todo el mundo entitativo, los entes, son contingentes. Ahora, hay algo que conviene visualizar, y es que esa contingencia, esa posibilidad de ser o no ser, porque yo estoy aquí, pero podría no estar. Podría, podría no estar así como estoy. En fin, todo ese margen de posibilidades eh, to- se refiere a la contingencia, pero explica además
la distinción, ¿no es cierto?, la separación que existe entre la esencia y la existencia. Podríamos decir que lo que caracteriza a los entes en general, y repito, los entes en general, desde la palmera hasta pues todo lo que nos rodea, lo que caracteriza a estos entes en general es que en ningún caso su existencia corresponde estrictamente con su esencia. No se cumple ese principio de necesidad. Y puse el ejemplo banal, el ser humano, animal racional, ¿cierto? Animal racional, pero esa es su esencia, su naturaleza, pero su existencia, pues, ojalá se acerque en la medida de lo posible de esa esencia. No es el caso de Dios, en cuya situación hemos subrayado, es el único ser cuya esencia es existir, plenamente, con una plenitud de realización de su esencia. Muy bien, eso es lo que hemos dicho con respecto a este autor. California, there is no end to love está sonando. Sí, está aquí fastidiándome el... Ya, muy bien. Eso es lo que hemos dicho de Aristóteles, y perdón, de Tomás de Aquino. Y luego hemos visto, recordaba que uno de los temas importantes en Tomás de Aquino es, por supuesto, el tema de el conocimiento de este Dios, de este ser por excelencia, de este ser o ente por excelencia. Recuerden que la diferencia ontológica entre el ser y el ente es posterior. Entonces, podríamos reservar esa diferencia para después. Eh, ahora, entonces, el conocimiento de Dios, ¿cómo es posible? Bueno, por una parte, el entendimiento es elevado por la gracia, pero además es posible a través del ámbito de la analogía del ente, la analogía del ente. La analogía del ente la analogía, perdón, habíamos terminado diciendo que es aquello que no es unívoco, no es equívoco, ¿es cierto? Cuando yo digo las estrellas brillan, el término estrella es un término equívoco, porque lo utilizo para referirme a las estrellas que están en el firmamento, pero también a las estrellas que, ¿no es cierto?, son, pues, no sé, cantantes o actores o actrices famosos, famosas, y que también brillan. Ese término es equívoco. Un término unívoco es, pues, no sé, decir el automóvil de tu abuela, ¿no es cierto? Le digo a alguien que está aquí, está malogrado. Bueno, estamos unívocamente a ese automóvil. Pues bien, cuando hablamos del ser, por ejemplo, del ser humano, o del ser de este otro ente, del ser de esta palmera, o del ser de Dios, no hablamos de manera totalmente unívoca, pero tampoco totalmente equívoca. Hablamos de manera análoga. Ese es el gran descubrimiento tomista. Es verdad que a partir de Aristóteles, es verdad que a partir de Aristóteles, aunque me queda claro que en Aristóteles lo que hay es la famosa analogía de atribución, que no la llaman analogía. Estrictamente hablando, el término analogía no aparece. Ahora, entonces, esta analogía es fundamental porque nos permite perfectamente hablar de Dios y conocer a Dios. Entonces, no solo entonces tenemos ya la teoría acerca de lo que podríamos decir de Dios, sino sobre todo el modo como podemos decirlo, a saber, la analogía. En la cuestión 13 de la primera parte de la Suma Teológica, Tomás de Aquino va a desarrollar los nombres de Dios, ¿no? Si Dios es justo, si Dios es verdadero, si Dios es bueno, si Dios, en fin, todos los nombres que ustedes quieran decir. Según decían los árabes, los musulmanes dicen, perdón, 99 nombres tiene
el Altísimo, ¿no? Y el centésimo nombre solo lo sabe el camello. En fin, no me pregunten por qué, pero así es una tradición. Ya, en el ámbito de la Biblia entonces se usan nombres para Dios. Entonces, importante saber eso porque en el mundo judío más bien Dios es el innombrable, ¿no? No se nombra a Dios, ¿no? Por eso el nombre de Dios es un tetragrama que es innombrable, no tiene vocales, bueno, hasta que llega el hebreo masorético que va a poner vocales, o mejor más que vocales, va a poner puntitos para significar vocales para poder pronunciar. Y el término técnico más parecido al de Dios es Yahvé, no Jehová, ¿no? Es una traducción claramente errónea. No es que tenga nada yo contra los testigos de Jehová, pero claramente no es científica. Bueno, están leyendo mal el hebreo masorético. Bueno, eso es poco importante. Lo que quiere decir entonces que Yahvé en realidad son 4 letras, el famoso tetragrama es innombrable. Entonces, de hecho, es el innombrable. Muy bien. Pero en la Biblia, en general, sí que hay nombres para Dios. Y entonces decía que el modo como podemos hablar de Dios y conocer a Dios es a través, repito, de la analogía. En el libro 13 es una muy interesante cuestión en la que va a exponer precisamente la analogía Tomás de Aquino. Ahora, para complicar las cosas, no existe solo la analogía de atribución, que es simplemente decir Dios es justo, el hombre es justo. Es una analogía de atribución donde podemos hacer una comparación simple, directa entre la justicia atribuida al hombre y la justicia atribuida a Dios. Pero lo que va a hacer Tomás de Aquino después, en esta misma cuestión, precisamente es decir, mira, en realidad, propiamente hablando, lo que debemos comparar no son atribuciones, no finalmente adjetivos, sino que lo que tenemos que comparar son proporcionalidades o proporciones. Y va a pasar de la analogía de atribución a la analogía de proporcionalidad. Y que es conocida porque la usamos probablemente para los exámenes de ingreso, sobre todo ya, claro, en el lenguaje habitual quizás lo usamos menos, pero esto es interesante porque comparamos proporciones o relaciones. Ejemplo típico, pues la, no sé, ejemplo típico, es decir, no me sale ningún ejemplo, ninguno de los ejemplos típicos. Diré un ejemplo más bien banal. El martillo es al carpintero como el lápiz al arquitecto, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos comparando, como sabemos, son proporciones, ¿no? Hay una relación entre el martillo y el carpintero y una relación entre el lápiz y el arquitecto, y lo que estamos haciendo es comparar esas relaciones. Esa relación puede simplificarse diciendo herramienta. Sí, ya. Lo que pasa es que lo interesante de la analogía de proporcionalidad es que comparamos la relación como tal, punto. Ya, podríamos simplificar, si estamos comparando herramientas, sí, ya, muy bien. Podríamos simplificar la cosa. Pero entonces estas dos analogías forman parte de la analogía del ser y forman parte del modo como Tomás de Aquino ha logrado explicar el modo como hablaremos de Dios. Muy bien. A modo de conclusión de Tomás de Aquino, he querido mostrar, y aquí paso a leer para no distraerme, porque quiero pasar a al maestro Eckhart. Santo Tomás desarrolla una metafísica básicamente aristotélica. Básicamente aristotélica, si ustedes quieren más técnico, más preciso en algunos elementos, no se encuentran las ambigüedades o contradicciones que encontraremos en Aristóteles. Aquí claramente el tema de la sustancia o el ser por excelencia es Dios y punto, y sobre la base de esa sustancia o ser por excelencia se puede comprender todos los demás. Bueno, esto quiere decir que, aunque cambia radicalmente el enfoque, porque introduce la revelación como argumento, continúa una perspectiva ontoteológica. Y ya he dicho por qué. Porque Dios
expresado como aquel que contiene todas las perfecciones o que ha sido capaz en su existencia de llevar a plenitud su esencia, eh, es el ser por excelencia, hemos dicho. Por lo tanto, hay una perspectiva ontoteológica. Ya no hablamos del ser, hablando del ser en el sentido parmenidio, ya no hablamos del ser hablando de las ideas o del bien eventualmente, ya no hablamos del ser hablando de la sustancia primera, que puede ser un esto, un singular, o que puede ser Dios, puede ser Dios. No, aquí claramente el ser por excelencia es Dios, es Dios, porque de Él reciben todo su ser y su, eh, y su, y su posibilidad de ser todos los existentes del mundo. Esto significa que la causa de lo real es Dios, punto. Ente por excelencia, en cuyo caso se dirá que se trata, ya lo he dicho varias veces, del único ser, entre paréntesis, ente, cuya esencia es existir. Cuando Heidegger explica la diferencia ontológica, dice, el ser no es nada de ente. Es decir, no es este vaso, no es los vasos o el vaso como sujeto propio, tampoco es Dios, dice. El ser no es nada de ente. Y cuando identificamos el ser con el ente y el ente con Dios, estamos en esa perspectiva, ya he dicho, ontoteológica. Su existir es idéntico a su esencia precisamente porque no tiene potencia alguna que realizar. Por lo tanto, Dios es la causa actual del ser de todas las cosas. Las cosas en su conjunto, o el conjunto de los entes, son contingentes y reposan sobre la necesidad de Dios. Si todo fuese contingente y no hubiese algo o un ser necesario, no sería posible en el modelo tomista comprender el ser de las cosas. Si todo se reduce a la pura contingencia, de dónde pues aparecerían estas cosas? La construcción teórica tomista obedece a un deseo de sistematización de la teología conocida en esa época, y su esfuerzo contribuye con la unificación de un pensamiento que está en plena ebullición, está ahí efervescencia pura. Bueno, entonces el logro, la brillantez de Tomás de Aquino es en varios niveles, pero en este caso en ser capaz de sistematizar. El tomismo, aunque encontrará sus detractores, da unidad al pensamiento, no solo de una institución, porque está detrás la iglesia, ¿verdad? La institución de la iglesia, sino también al de una cultura. La cultura adquiere una unidad y una unificación, que evidentemente va a descansar sobre ese modelo ontoteológico. Entonces ahí estamos en esta perspectiva ontológica que vamos a reencontrar sin duda alguna en otro dominico, en otro filósofo dominico, con matices por supuesto, pero es una metafísica de otro tipo. Bueno, aquí vamos a tener que salir un poquito de... O sea, a ver, es una metafísica de otro tipo. ¿Cómo explicarlos? Voy a explicar así, lo digo en una palabra. Varias coincidencias para empezar entre Tomás de Aquino y el maestro Eckhart. La primera es que comparten más o menos una época parecida, ¿no? Siglo III, es un siglo III importante, es cierto. Segunda coincidencia, se han formado, han pasado por París, tienen una biblioteca y una bibliografía análoga, es decir, Aristóteles es lo que se lee, eh, por lo tanto, es otra coincidencia importante. Y por supuesto, el pensamiento dominico es fundamental. Ustedes dirán, a mí qué me importa que sea miembro de una congregación religiosa. No, no es poco importante. En esta época donde las congregaciones tenían verdaderas escuelas de pensamiento. Esto es lo que se llama una escuela de pensamiento. Evidentemente, cuando la escuela de Frankfurt se funda, yo estoy convencido en que no lo digan, que había detrás la idea de escuela que era totalmente medieval, totalmente medieval. Entonces la escuela dominica peleaba y discutía con la escuela franciscana y esta con la escuela más tardía, por supuesto, jesuita. Y había un modelo de pensamiento. Cada escuela, estamos en la época escolástica, que viene de escuela, pero cada escuela
dentro de este marco de la escolástica que nos daba como los grandes parámetros, tenía acentos específicos, sin ir muy lejos, por supuesto que eso es una caricatura, la cuestión es más compleja, ¿no? Pero, por ejemplo, los dominicos tenían tendencia a subrayar la dimensión intelectiva del ser humano. Entonces, en su teología y en su filosofía van a transparentar este interés o esta centralidad de la inteligencia y el entendimiento. La escuela franciscana, por su parte, acentúa la dimensión de la voluntad y en concreto del amor o de la caridad. Entonces, eh, así explicado, pues parece tonto y banal, pero no deben pensar que lo es. Son acentos que van a verse o a visibilizarse en las propuestas filosóficas y teológicas, de manera muchas veces muy compleja, ¿no? Muy compleja. Bueno, entonces, eh, la escuela dominica es entonces también un telón de fondo entre el maestro Eckhart y Tomás de Aquino. Pero el maestro Eckhart, a ver, si bien es cierto, toma la pregunta de qué es lo real y podemos encontrar en sus respuestas una manera de responder también a esta inquietud, ¿no? Por lo real, qué es la realidad, etcétera. Hay un cambio de eje, hay una, ¿cómo diríamos? Una orientación muy específica con relación a pensar esta metafísica potente, sólida, que hace que el ser humano sea ser humano. ¿No? Iba a decir que el hombre sea hombre porque él usa el término, ¿no es cierto? De hecho, voy a comentar un texto que se llama del varón noble, del hombre noble. Pero claro, en nuestro tiempo diríamos de la persona. Entonces, hay una metafísica muy potente de lo que es el ser humano. Su filosofía y teología son aristotélicas, lo son, pero vamos a ver que hay una especial, ¿cómo diríamos? Esto ya casi es no totalmente académico lo que voy a decir, pero es como una especial consideración por lo que es el ser humano, la persona, ¿no? Bueno, vamos a ver. Algunos elementos generales, paso rápido porque, en fin, no creo que valga la pena entretenernos en ellos. Eckhart pertenece a la tradición dominica, por lo tanto, está más influido por Tomás de Aquino que por Duns Scoto. Duns Scoto es un filósofo de la época franciscano y que es muy complejo. No me voy a detener en Duns Scoto, pero tiene una impronta importante en toda esta época. El itinerario de Eckhart fue algo accidentado porque, bueno, es acusado de sostener tesis heterodoxas. También en su momento Tomás de Aquino, ¿no? Pero tuvo suerte de tener protectores que muy rápidamente, importantes protectores, que muy rápidamente lo canonizaron en el sentido de, bueno, después será canonizado, pero canonizado en el sentido no de hacerlo santo, sino canonizado en el sentido de convertirlo pues en una regla de pensamiento medieval. Entonces, muy rápidamente pudo ser incorporado. No así, el maestro Eckhart no tuvo esa suerte, porque de hecho algunas de sus tesis se mantuvieron condenadas incluso después de su muerte, ¿no? Sus discípulos tuvieron que hacer todo un trabajo de... en castellano le dicen el taulero, perdón, R-O, el taulero. Taulero es uno de los discípulos de el maestro Eckhart y Susó, o creo que en castellano ponen Susón, con O, con tilde y N, me parece. Estos dos son discípulos importantes del maestro Eckhart, ninguno de los dos condenados, de hecho uno de los dos es canonizado, ahí se hizo como santo, o beato por lo menos, pero lo interesante es que ellos emprendieron un trabajo de relectura del maestro Eckhart. El maestro Eckhart tiene 4 tratados y un poema, además de una gran cantidad de homilías
y de cuestiones, otra vez encontramos el término cuestiones parisienses. Entonces, ya les he dicho que en esta época, la escolástica, después de pasar de una primera época de lectio, donde solamente eran lectores, los que daban clases solamente eran lectores, donde básicamente comentaban la escritura y algunos comentarios de la escritura, ahora hacen cuestiones. Entonces, Tomás de Aquino es el más sistemático, cuestiones, ¿no es cierto? Pero también tiene sus cuestiones parisienses el maestro Eckhart. No son las de las que me voy a ocupar, porque esas son mucho más clásicas escolásticamente hablando, y yo me estoy ocupando de mirar sus tratados y sus homilías. Perdón, alguna homilía. Em, las cuestiones parisienses están en latín, además, mientras que las otras obras están escritas en alemán, un alemán medio tardío, si mal no recuerdo. Entonces nos ocupamos de las obras en alemán, no de las obras en latín, que además, si mal no recuerdo, que de repente en estos últimos años ha mejorado la crítica, o mejor dicho, las traducciones, pero si mal no recuerdo, estas obras en latín todavía no han sido traducidas en su totalidad. Los tratados que recomiendo leer y que están a su mano, a la mano de ustedes, a la mano se dice, a la mano, ¿no? A mano, sí, a mano, he puesto a su alcance, quiero decir, El varón noble y del deshacimiento. El texto del deshacimiento puede ser además leído en paralelo con una de sus homilías, que es la número 53, donde retoma el concepto de deshacimiento. Entonces, eh, voy a decir una barbaridad, pero claro, bueno, a ver, para sostener mi barbaridad, me voy a apoyar en un experto en Eckhart. Cuando estuve llevando en el doctorado un seminario sobre el maestro Eckhart, el profesor del curso, que conoce bien a Eckhart, porque además lo había traducido o tradujo algunos de sus textos, eh, al leer a Eckhart y en concreto al leer este texto del varón noble, decía que había una metafísica muy sólida, ¿no? Yo he dicho potente. Esa idea no es mía totalmente, es de este profesor, Pierre-Jean Labarrière. Entonces, hay una metafísica potente. ¿En qué sentido? En que está, yo creo, conectado con una suerte de valoración, ¿no? De la existencia del ser humano, del sentido de la existencia humana. Digo una barbaridad, pero claro, no se piensa así la existencia humana, como podríamos pensarlo hoy, ni el sentido de la vida, como podríamos hacerlo hoy. Esos son conceptos más bien contemporáneos, que en todo caso aparecen, en el mejor de los casos, en el siglo XVIII, XIX, con Kierkegaard. Entonces, por eso digo que es un poco temerario, quizás, un poco apurado decir que hay una suerte de existencialismo antes de la época, ¿no? Pero lo que quiero subrayar con eso es que en esta metafísica Eckhart nos pone en contacto con este sentido, ¿no? De la existencia, el sentido de la existencia. Bueno, el estilo de los tratados es complejo, digo, aquí en efecto es complejo, no tanto por el estilo, que el estilo es más bien muy sencillo aparentemente, sino porque son muy profundos. Si nuestro interés es metafísico, enfrentarse con el maestro Eckhart requiere conocer esta especie de transformación del eje metafísico, ¿no es cierto?, que consiste en separar lo real de lo trascendente. En efecto, Eckhart reorienta la metafísica hacia lo real, divino y humano. Lejos estamos todavía de la filosofía heideggeriana, que desarrolla la perspectiva del Dasein, preguntándose por el ser. Pero no nos sorprende por qué las preguntas eckartianas, las preguntas que hace Eckhart, influyen en Schopenhauer, Hegel y el mismo Heidegger.
Hay entonces hay vasos comunicantes entre este siglo XIII y el maestro Eckhart en esta manera de hacer metafísica y autores contemporáneos, en concreto con Heidegger, que es de quien más nos ocuparemos más adelante. Muy bien. Está de más decir que el maestro Eckhart es osado en sus argumentos y esto le valió tener pues serias dificultades, como ya lo he dicho, con sobre todo los que defendían la ortodoxia, ¿no? Que no era solo la Inquisición, ¿no? Sino los mismos académicos, muchas veces los académicos de París, los que defendían pues la ortodoxia. Incluso, ya lo dije, discípulos inmediatos de Eckhart emprenderán en sus escritos una apología del maestro con el fin de reivindicarlo. Muy bien. La chapa de Eckhart, maestro, es porque, bueno, ahí quedó, no tuvo se quedó como maestro, ya está, maestro. No continuó con los estudios, ahí se quedó. Eh, No es el caso de los otros, ¿no? Bueno, todos los medievales tienen sus chaplines ahí, sus chapas, ¿no? Uno es el maestro, ya le dije, uno es el doctor angélico, otro es el doctor seráfico. Les voy a dejar como tarea averiguar quién es el doctor angélico, ya lo dije, pero quién es el doctor seráfico, quién es el doctor sutil, quién es el doctor sutil. Hay otro que es el doctor sutil. Bueno, averigüen. Muy bien. Eh, hay otro que es el Venerabilis Inceptor, pero lo veremos en la próxima clase. Muy bien, vayamos a los contenidos, vayamos al fondo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? Ah, perdón, no hay pregunta. Bueno, sí, hay preguntas, quizás. Ya, si hay preguntas, por favor, tomen nota. Yo voy a poner en este caso un foro. ¿Qué les parece? Voy a poner un foro de preguntas, ya que para que puedan ustedes y hacer sus preguntitas, ¿no? Profesor, no entendí esto, no entendí por qué tal cosa o tal otro, o un comentario, ya está. En su esfuerzo por explicar la base, el núcleo duro de la metafísica del hombre, digo hombre, pero entiéndase ser humano, digo hombre porque es el término que utiliza Eckhart, pero entiéndase el ser humano, la persona. En su tratado del varón noble, Eckhart define diferentes formas como se entiende la afirmación varón noble. Ese texto es un comentario de un texto bíblico que está haciendo Eckhart. Está comentando un texto bíblico, pero en ese comentario, en ese esfuerzo de hacer un comentario, va a ir desarrollando formas a través de las cuales explica la naturaleza humana. La naturaleza humana. Ya hemos dicho que la naturaleza es, grosso modo, su esencia, ¿no es cierto? La esencia, y que, grosso modo, es animal racional. Pero es como si Eckhart empezase fuese más lejos, fuese más lejos. Y de hecho, vamos a ver que al afirmar, al ir investigando sobre la naturaleza del ser humano, Eckhart afirmará o llegará a hacer afirmaciones, eh, bueno, potentes y también peligrosas. Si mal no recuerdo, no, este texto no. Hay otro de los tratados que se llama de la Consolación Divina. Es escrito, que también tiene este mismo aparato filosófico, teológico, metafísico. Este texto de la Consolación Divina es escrito por Eckhart a pedido de una eh, noble que la había escrito pidiéndole consejo debido a que había perdido a su hijo, ¿no? Y bueno, ahí Eckhart saca pues todos sus argumentos extraordinarios, ¿no? Realmente uno lee ese texto y no importa casi el drama que haya podido vivir, es como que te persuade Eckhart de la potencia que tiene el ser humano, aún con todas las privaciones, incluso las más penosas, lamentables, que evidentemente tienen su espacio, etcétera, ¿no? Pero es como, bueno, por eso digo potente. Bien, entonces, Eckhart explica la naturaleza del ser humano. Esta naturaleza
procede de la gracia, del don de Dios. Pero no es muy diferente de aquella por la que tiene su naturaleza. Es decir, y así se explica Eckhart, es decir, lo que el hombre tiene por gracia, Dios lo tiene por naturaleza. Entonces, esta afirmación ya empieza a ser peligrosa, ¿no?, para los ortodoxos, porque está diciendo que hay una posible identificación entre Dios y el hombre, entre Dios y el ser humano. Salvo que aquello que es propio de Dios por su propia naturaleza en el ser humano es otorgado, es entregado por un don, por la gracia. Y esto significa entonces para Eckhart algo cada vez más avesado. Para Eckhart eso significa que hay en el ser humano una semilla de Dios. Hay en el ser humano una semilla de Dios. No está, claro, si uno se pone a pensar, en realidad no está tan lejos de la ortodoxia, porque no es lo que dice el texto sobre el cual pregunté a Pamela la vez pasada, del Génesis de Dios, del ser humano como imagen y semejanza del hombre, perdón, del hombre como imagen y semejanza de Dios. ¿No es justamente eso? Bueno, pero Eckhart va como llevando cada vez más lejos esta idea, ¿no? Entonces, el hombre posee una semilla de Dios. Entonces, la naturaleza, es decir, la esencia característica del ser humano, lo ubica en una posición privilegiada. Privilegiada. Ya que hay en el hombre, podemos reconocer como dos naturalezas, cuerpo y espíritu, esta duplicidad, esta duplicidad que alberga la semilla de Dios, le permite tener un conocimiento amplio, amplio. Claro, porque de alguna manera podemos reconocer que las cosas son o cuerpo o espíritu, y el ser humano está en una especie de duplicidad, está en una posición ventajosa, una posición ventajosa, porque posee esta duplicidad, y por lo tanto el ser humano puede ya, tener un conocimiento mucho más amplio de lo real, mucho más amplio, porque conoce las dimensiones, ¿no?, físicas y probablemente pues todo lo que tiene que ver con las ciencias y las ciencias que puede desarrollar, con la física, la química, etcétera, etcétera, pero también todo este conocimiento que tiene que ver con el mundo espiritual, con el mundo espiritual. Está explicando entonces la naturaleza, es algo disculpen, pero yo honestamente creo que tiene total actualidad. Hoy en día, cuando escuchábamos, pues la gente ahora está afanosa por escuchar a los gurúes, ¿no? El gurú X, Y, Z, que no hace nada sino decir cosas que ya han dicho los medievales o los antiguos, y que tiene que ver con qué, con que el ser humano, puede ser que usted no cree en una religión X, Y o Z, en el fondo poco importa, pero lo que no puede negar es que hay en el ser humano una dimensión espiritual, ya está. Muy bien, créalo o no, muy bien, no importa. Pero entonces Eckhart en el fondo está diciendo, está afirmando también esta eh, potente naturaleza del ser humano. Y dice Eckhart que el que se conoce a sí mismo, conoce todas las criaturas, porque todas ellas o son cuerpo o son espíritu. Por lo tanto, Eckhart no solo habla de esta posición privilegiada, el término es mío, no recuerdo que en ninguna parte hable del privilegio del ser humano, ¿de acuerdo? Pero podríamos decir, para efectos de comprendernos, que está en una posición privilegiada el ser humano porque puede tener un conocimiento amplio y que el conocimiento de sí mismo, eso es platónico, eso es totalmente platónico, el conocimiento de sí mismo permitirá que podamos tener un conocimiento de las criaturas, ¿no?, de la totalidad de las criaturas. De alguna manera, Eckhart está diciendo, mira, conócete a ti mismo, eso que decía Platón o que decía la academia a propósito ¿no es cierto? Bueno, el oráculo, perdón, de conócete a ti mismo, bueno, pues es lo que se reafirma aquí.
Muy bien. En esa misma perspectiva, de perfilar, de afinar la naturaleza, la esencia del ser humano, de este conocimiento, de esta posición dual, Eckhart va a decir que para el ser humano, mejor dicho, que para el ser humano es vital realizar un trabajo de conocimiento propio. Es inevitable que el ser humano haga esta tarea, ¿no es cierto? Tiene que haber un trabajo, pues, un trabajo exigente, exigente. Al respecto, una vez más, y esto es actual, cuán dispuestos estamos hoy, en el presente, hablando del sentido de la vida, ¿no es cierto? Estas cosas que, por cierto, nunca les he pasado los videos, porque no sé cómo pasar los videos de las personas que comentan el sentido de la vida sin que me las pirateen, porque yo puedo compartirlos, los tengo, y hasta ahora no me he animado, porque claro, si se los paso, no sé cómo, o sea, no es que desconfío de ustedes, sino que, bueno, por ahí lo compartimos y de repente, claro, de repente algunas personas que me han dicho expresamente, solo para tu curso, termina el video dando vueltas, ¿no? Creo que voy a tener que darme un tiempo dentro de las clases para poder pasarlo, pero es interesante en esos videos que volvemos sobre esta pregunta actual, el sentido. Y el sentido de las cosas, el sentido de la vida, no está tanto en la información, sino en estas preguntas que tenemos que honrar y que tienen que ver con conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo es conocer la distinción que se expresa en una diferencia para Eckhart entre hombre exterior, hombre interior. Estoy usando la nomenclatura eckartiana, hombre interior, hombre exterior, pero obviamente podemos decir, actualizarla, persona, interior-exterior. Esta es una idea fuerte que reaparece en el otro texto del deshacimiento. No estoy proyectando, por cierto, las diapositivas, porque me parece que siendo grabada la clase, es mejor que vean mi carabina todo el tiempo para que no se me distraigan mucho. Y por último, ustedes pueden efectivamente pues, ver las diapositivas que están compartidas, ¿no? Esta es una idea fuerte, repito, también presente en el texto del deshacimiento, donde Eckhart reconoce que esta idea la ha recibido de otros maestros, de otros maestros. Está hablando de otros maestros. Bueno, sobre esos otros maestros habría que indagar si son paganos o no. Es posible que algunos símiles a través de los cuales el maestro Eckhart da cuenta del hombre interior no sean siempre afortunados. No siempre son afortunados, pero se trata de entender que este hombre interior manifiesta la existencia, mejor dicho, la certeza, quizás es mejor decir, de una metafísica sólida, en el amplio sentido de la palabra. En otras palabras, el hombre interior designa la intimidad del hombre y no se opone necesariamente al hombre exterior en la medida en que lo guía y lo orienta. Entonces, no habría que pensar, sería un esquema dicotómico infantil, que no es el caso de Eckhart, que el hombre interior y exterior están en oposición. Hay una diferencia, por cierto, una separación, por cierto, pero el hombre interior es esta dimensión de la intimidad, creo que es una de las ideas fuertes que aparece en Eckhart, intimidad, que orienta al hombre exterior, que orienta a ese hombre exterior. Que no creo que identifique necesariamente con la corporeidad, ¿tá? La cosa es más sutil, más sutil. Bueno, el varón noble, estamos indagando sobre el varón noble y sobre todo, dense cuenta que estamos explorando todo lo que se puede decir desde una perspectiva filosófica, teológica, en torno a la naturaleza del ser humano, ¿no? Eh, Ahora, sí es verdad que no salimos totalmente de la perspectiva ontoteológica. Van a ver que hay poco a poco va a ir apareciendo esta perspectiva ontoteológica, sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, el varón noble se refiere al hombre interior
y describe al mismo tiempo a un espíritu o un espíritu bueno. Así es entendido este hombre interior. Este hombre interior entonces se refiere, yo decía, en mis términos, en realidad, a una intimidad, pero además se refiere a un espíritu bueno, según el maestro Eckhart. Imposible entonces separar este hombre interior de la bondad. Alguno podría decir que esta es una condición, mejor dicho, habría que decir que esta es una condición ontológica. Todavía no es moral, todavía no es una condición moral, es una condición ontológica. Claro, obviamente la condición moral eh, podrá mostrar, en efecto, si esa bondad se despliega o no se despliega, ¿no es cierto? Si la existencia de Rafael, de Felipe, de Alfredo, de Pamela, de Brenda, de quien sea, se despliega o no en esa misma perspectiva de bondad, ¿ya? Estamos hablando de una bondad ontológica. ¿Por qué? Evidentemente, porque la creación, el relato otra vez bíblico, ha explicado que Dios creó todo bueno. Entonces, hay una bondad, repito, ontológica. Todavía no moral, porque en efecto la moral, repito, nos mostrará el despliegue de la misma bondad. El hombre interior, dirá después Eckhart, se entusiasma ahí y dirá, es Adán. El hombre interior es Adán, ¿no? Adán del mito de la creación, Adán y Eva, sí, ese Adán, sí, ese Adán. Muy bien, el hombre interior es Adán, dirá. Obviamente, creo yo poder decirlo, y aquí lo digo, este nombre supone una saturación simbólica que no se puede pasar por alto, ¿no es cierto? El nombre de Adán está asociado a un mito, pero por supuesto también tiene una potencia simbólica que habría que pensar y que no me voy a ocupar de hacerlo aquí. Lo que quiere decir es que el hombre interior es la herencia donde Dios ha puesto su imagen y semejanza. Pero esa herencia no está solamente en Adán, es lo que hay que entender. No está solamente, he hablado de la semilla de Dios, ¿no es cierto? Bueno, ya. Y de hecho, está en otra diapositiva, de hecho, Eckhart dice, la semilla de peral se convierte en peral. La semilla de Dios en Dios. Eso dice Eckhart. Entonces, por eso es interesante toda esta perspectiva. La semilla de Dios, ¿qué está diciendo eso? ¿Qué les recuerda eso respecto a Aristóteles? Potencia. La potencia de Dios la semilla de Dios es que el ser humano es potencial, en potencia de Dios. Pero es Dios. Entonces dice Eckhart, la semilla de peral se convierte en peral, la semilla de Dios en Dios. Bueno, y eso es lo que tenemos que captar, que cuando hablamos de la herencia, que Adán, el hombre interior, y Adán es la herencia de Dios, ¿no? La herencia de Dios en el ser humano. No en Adán solamente, sino en el ser humano. Tengo la impresión de que la semejanza entre Dios y el hombre tiene, en este caso, un valor axiomático. Pero quizás lo que salva el maestro Eckhart de plantear una herejía, claro, a Eckhart se le acusó de qué cosa, se le acusó de panteísmo. Fundamentalmente, ¿por qué? Fundamentalmente porque empieza por identificar al ser humano con Dios. Entonces esa es una identificación peligrosa, especialmente cuando hemos visto que en los monoteísmos, especialmente el judaísmo, en los tres monoteísmos, ¿ah? El abismo que hay entre la criatura y el creador es casi insalvable, a menos que el puente sea tejido por Dios a través de la gracia. Pero teológicamente, estos monoteísmos, Islam, bueno, en orden de fundación, vamos a decir, judaísmo, cristianismo, Islam, eh, tienen una situación de fondo que es la misma. Hay un abismo, una separación entre criatura y creador. A menos que, ¿no es cierto?, sea el creador el que tiende el puente a través de la gracia, a través de lo que entrega, en primer lugar, la revelación y todo lo demás, todos los dones que pueda entregar. Pero
lo que salvaría entonces a Eckhart, al maestro Eckhart, de haber dicho, haber transmitido una herejía, está en que no sostiene inmediatamente el hombre o la mujer son Dios. Lo dice a través de un concepto, claro, a través de la semilla de Dios, en el fondo, a través de la potencia. ¿El hombre es Dios? ¿El ser humano es Dios? Sí, en potencia, como semilla. Muy bien. Por otra parte, el maestro Eckhart recurre con frecuencia a autores no cristianos para defender su posición. De hecho, entre los más citados implícitamente está Séneca. Séneca, que es, por cierto, creo que la vez pasada les hablé de Córdoba, y si Y si memoria no me falla, Séneca es cordobés, ¿ah? Y desarrolló parte de su filosofía estando en Córdoba. Si mi memoria no me falla, en todo caso verifiquen ustedes. Bueno, Séneca es un autor estoico, es un estoico, entonces, y es no cristiano. Entonces, Eckhart es en ese sentido, es un autor que bueno, es un buen lector que no tiene temor a ir especulando a partir de otros autores. Bueno, de este modo, entonces, Maestro Eckhart dice que ningún alma razonable está privada de Dios. Otra vez, a propósito de esta naturaleza del ser humano, esta naturaleza que estamos tratando de pensar, esta esencia del ser humano, dirá que hace una identificación entre el hecho de que ese animal racional de que hemos hablado, habla de un alma razonable, él, y ningún alma razonable está privada de Dios. Ninguna. Es decir, que en el hombre interior se encuentra siempre, siempre la semilla de Dios. Y en este caso está la identificación es con esta dimensión intelectiva, ¿no? Lo razonable, lo intelectivo. Quizás ahí aparece algo de la influencia de la escuela dominica. En ese sentido se suele decir que una tesis eckartiana consiste en abogar, por el engendramiento de Dios en el interior del ser humano, ¿no? Dios se engendra y cuando Eckhart habla del engendramiento, que es por supuesto el engendramiento de Jesucristo, etcétera, también hablará de este mismo engendramiento de Dios en el seno de la persona. Dios se engendra en el interior, ¿no? Ya hay una semilla, lo que hace pues Dios, por lo tanto, es ir tomando forma a partir de esta semilla, hasta planificarse. Se planificará en nosotros tanto como en el fondo se lo permitamos también. No porque Dios no tenga, habría que decir, no porque Dios no tenga el poder o la posibilidad de suyo, sino porque pues hay un margen de libertad. Pero eso ya no es seca, eso soy yo. Muy bien. Y bueno, aquí es donde cito el varón noble, donde Eckhart habla de la semilla de Peral, que se desarrolla y convierte en Peral, y la semilla de Dios en Dios, ¿no? Tesis sólida. El hombre interior, entonces, el hombre interior, Eckhart lo llama el hombre interior, llama la semilla de Dios, le llama el fondo de Dios, lo llama, y bueno, y en el fondo son términos más bien poéticos, casi literarios, para referirse siempre a la naturaleza o a la esencia de Dios. Y ese hombre interior es el ser del hombre es Dios. Ahora, uno podría decir, pero no es lo que dice Santo Tomás cuando dice que el ser de todas las cosas es Dios. Sí, salvo que Tomás de Aquino ha tenido el cuidado de aclarar bien cómo se produce la diferencia, ¿no es cierto? Dios en todo y en particular en el ser humano, pero ha tenido la precaución de distinguir. Parece que en Eckhart podríamos perder de vista esta distinción y eso es lo que hace temer a los detractores que pueda haber una identificación. Pero, bien, vamos. Pero, claro, lo interesante es que al afirmar no sé, de manera tan entusiasta al ser del hombre, o el ser de la mujer, el ser de la persona como ser de Dios,
yo creo que eso transforma también nuestra manera de estar, ¿no?, en el presente, ¿no? En el presente es como no tener dudas de lo que el ser humano es, ¿no es cierto?, en su disposición interior. Eso no solo permite entender por qué el ser humano es capaz de comunicarse con Dios, sino que está pues tan habitado por Dios que es, bueno, finalmente un pedacito de Dios de repente, ¿no? Un poquito más Dios de lo que estamos dispuestos a reconocer. Eh, claro, claro. Bueno, eso siempre que no hayan conocido a Hitler, bueno, no lo conoció pues a Hitler, ¿no? No sé, pues, no sé si ha conocido a gente tan sanguinaria como lo hemos conocido nosotros en la historia. Eh, en fin, ¿para qué vamos a mencionar otros casos en el Perú? No mencionar, pero en fin, los senderistas eran realmente de una brutalidad. Nadie dice que o niega que en el Perú no haya habido injusticias y que las sigue habiendo, pero nada justifica el grado de brutalidad que hemos vivido en la época de Sendero Luminoso. Ustedes se han salvado, todos ustedes, pero nosotros que hemos vivido realmente no podíamos salir a la calle, o sea, vivíamos encerrados en nuestras casas. Era una pandemia permanente. No existía, por ejemplo, la tradición culinaria de salir a comer, salir a tomar lonche. Eh, ¿Quién iba a salir? Pues todo el mundo estaba asustado. Lo que hacíamos era recibir a la gente en casas, ¿no? Pero con mucho cuidado. En fin, sí, a propósito del mal. Eh, Me da pena, bueno, en fin, son muchas cosas las que se podrían desarrollar, pero una cosa que podríamos desarrollar en el curso es toda la dimensión, frente a esta ontología potente que afirma al ser de Dios, y bueno, además, en el ser humano, todo lo contrario, ¿no?, que es la dimensión de la privación y que tiene que ver con el mal, ¿no? Hay una ontología también que ha desarrollado, y una metafísica que ha desarrollado el tema del mal. Bueno, eh, sigamos pasando entonces cómo subyace el hombre interior, y esta ya es una figura literaria para explicar, ¿no es cierto?, cómo está afincado este hombre interior en el ser humano. ¿Y qué dice Eckhart? Dice, cuando un maestro, cito literalmente, hace una imagen de madera o de piedra, no traslada la imagen a la madera, más bien corta y quita los trozos de madera que habían escondido en la imagen. Interesante esta perspectiva, ¿no es cierto?, donde recuerden ustedes que hablamos de la escultura de Miguel Ángel, cuando hablamos de Aristóteles, ¿no?, donde más bien la causa formal o eficiente están en el escultor, ¿no es cierto?, pero aquí la convicción de Eckhart es que la esencia del ser humano es de tal solvencia, de tal potencia, que está ahí. O sea, lo que hay que hacer es descubrirla, ¿no?, sacar los estorbos para permitir que emerja. Y eso ocurre, dice, con una escultura, ¿no? Cuando usted hace una escultura, no es que yo traslade la imagen o la idea a la masa, ¿no?, sino que está ahí ya habitada, esa idea o esa esencia ya está ahí. Es una imagen potente y una manera muy potente, repito, de decir que esa semilla de Dios es la que armoniza y dirige al ser humano. El hombre interior, entonces, no es un añadido, es el ser esencial del hombre. Entonces, claro, cuando uno, siguiendo la escolástica tradicional, dice animal racional, no está claro que esté subrayando la potencia, o mejor dicho, esta dimensión divina que también está en el hombre. Es lo más propio del hombre, además. Este hombre interior es lo más propio del hombre. Lo que lo hace ser. Entonces, lo que lo hace ser, de repente, no es ni siquiera totalmente su racionalidad o su entendimiento, aunque tenga una preeminencia, sino que lo que hace ser es la semilla de Dios. Pero para ello, según Eckhart, el ser humano tiene que volverse hacia su interior. Por eso la filosofía eckartiana ha sido bautizada como una mística
especulativa, ¿no? Una mística, es decir, bueno, quizás no voy a explicar qué es la mística, pero una mística en el sentido más elemental de la palabra ha tenido que, ¿cierto?, orientar, hacer una pedagogía para orientar al ser humano hacia sí mismo, ¿no? Algunos autores reconocen aquí una influencia agustiniana, ¿no?, de la interioridad, en esta peligrosísima identificación entre Dios y el hombre interior. Muy bien. Vamos a seguir. Eh, en la diapositiva hablo de la, del hacerse extraño a sí mismo, ¿no? Entonces, en este camino por el cual busco, ¿no?, me vuelvo hacia mí para encontrar finalmente la semilla de Dios, Eckhart dice algo extraño, y es que debo hacerme extraño a mí mismo y a las imágenes. ¿Cómo lo digo? Bueno, entonces yo digo aquí, Maestro Eckhart evoca que, bueno, que el hombre noble sale, ¿no es cierto? Sale a caminar, a buscar y qué sé yo. Bueno, y esto es explicado por él como hacerse extraño a sí mismo y a las imágenes. Es decir, hacerse desemejante con todo, y hacerse semejante con todo equivale a la unidad con Dios. Ahí tocamos ya los tambores, bueno, no sé si los tambores o los timbales o lo que quieran ustedes, porque ahí estamos ya rozando, ¿no?, rozando los niveles de la heterodoxia. Pero en efecto, tanto más me vuelvo a mí mismo, tanto más me encontraré conmigo mismo. Pero encontrarme conmigo mismo, ¿qué es? Pues encontrarme con la semilla de Dios. Y entonces, en la medida en que me identifico con esa semilla de Dios, me hago paradójicamente extraño a mí mismo, porque me identifico con Dios. Y por lo tanto, me hago extraño también a las imágenes que puedo tener de mí mismo o a las imágenes que puedo tener de cualquier cosa. Me voy haciendo, me hago entonces, me acerco, digamos, a la unidad con Dios. Me acerco a la unidad con Dios, ¿de acuerdo? Esto es complejo, ¿no es cierto? Bueno, pero no se preocupen, tómense un cafecito, hagan pausa aquí, ping, y regresen en 5 minutos, como yo lo voy a hacer. Bueno, han pasado 5 minutos, entonces, la cita, la cita con respecto a lo último que he dicho, hacerse extraño a sí mismo, dice lo siguiente, la cita de Eckhart. La naturaleza divina es una, no es la experiencia del ser humano, hemos comenzado diciendo que hay una duplicidad. La esencia, en cambio, la naturaleza divina es una. Cada persona también es una, ¿no es cierto? Duplicidad, pero una. Hombre, mujer, duplicidad convertida en una. Es el mismo uno que la naturaleza. Esa unidad que encontramos entonces en el hombre interior en particular, o en la mujer interior, tiene que volverse, acercarse hacia ese núcleo duro que es Dios. La diferencia entre ser y existir se recoge aquí en lo uno. Recuerden ustedes que en Dios no hay diferencia entre ser y existir, o si quieren, entre esencia y existencia, y aquí es el mismo, lo dice el mismo Eckhart en esta cita que estoy leyendo y que he cortado. Voy a leerla de corrido. La naturaleza divina es una. Cada persona también es una. Es el mismo uno que la naturaleza. La diferencia entre ser y existir se recoge aquí en lo uno. Eso que hemos dicho con Tomás de Aquino, se recoge aquí en lo uno y está diciendo, va a decir algo grave, importante. Son uno y lo mismo. Solo allí donde lo uno no reposa en sí mismo, tiene y origina diferencia. Solo allí donde lo uno no reposa en sí mismo, tiene y origina diferencia.
Mi hipótesis es que cuando se refiere aquí a lo uno, que no reposa en sí mismo, tiene originalidad, se refiere al ser humano, una vez más al hombre interior, una vez más a su esencia. Tanto más el ser humano reposa en su núcleo básico, que no es él, sino Dios, semilla de Dios, tanto más se acerca a esa semilla, tanto más no reposa en sí mismo, sino en ese otro que está en él, que es Dios, ¿cierto? Entonces, lo uno no reposa en sí mismo en la medida en que ese uno, que soy yo, me acerco a la semilla de Dios, que es ese otro en mí. Pero en la medida en que me uno a Dios, se origina la diferencia. Porque entonces puedo concebir que no me confundo con ninguna criatura, que no soy ninguna criatura. ¿Mm? Bueno, muy bien. Entonces, para encontrar a Dios, el ser humano tiene que hacerse uno con Él, y entonces Él mismo se hace distinto de toda criatura. Muy bien. Esto es lo más importante que yo quisiera resumir del maestro Eckhart. Yo creo que es lo más importante. Ahora, en las diapositivas he puesto luego un conjunto de diapositivas en torno bueno, a varias cosas en realidad, a varios sentidos, porque él va a desarrollar los sentidos del hombre noble a lo largo de varias eh, significados, ¿no? Voy a mencionarlos más rápidamente, pero aquí en este primero que he expresado es quizás el más potente, ¿no? Ahora, obviamente en fin, en la diapositiva van a encontrar un poco más de desarrollo. Eckhart sostiene que conocer a las criaturas por sí mismas no es conocerlas. Ya hemos dicho que conocerlas y conocer la diferencia con ellas supone acercarme en mi intimidad, en mi interioridad, a mí mismo y por lo tanto a Dios. Pero conocer a las criaturas en Dios es lo que Eckhart llama un conocimiento matinal o matutino, ¿no? Es decir, que caracteriza el conocimiento matinal o matutino, el sol, la luminosidad que nos permite conocer. Por cierto, eso recuerda a quién, a Platón, ¿no es cierto? Ya. Y al vástago del bien, que es el sol. Bueno, entonces el conocimiento matinal es el que me permite conocerlas sin diferencia, sin diferencia. Sin diferencia ¿qué diferencia? Sin diferencia entre esencia y existencia. Eso que es cierto solo para Dios, es posible que se produzca en la medida en que me acerco a Dios. Y entonces conozco a las cosas desde Dios y las conozco así, en su, digámoslo así, en el fondo, en su esencia. Esto es totalmente platónico. Conocer las cosas, entonces, significa volverme a mí mismo, encontrar a Dios y a partir de esa coincidencia con Dios, conozco la verdad de las cosas. Ya no conozco este mundo en el cual la esencia y existencia se distinguen, en primer lugar en mi caso y en todo lo demás, no, sino que conozco las diferencias que hay entre mí y las criaturas, pero además tengo un conocimiento pleno. Muy bien. Eh, Otro elemento importante, entonces aquí cuando habla del varón noble, habla del conocimiento en Dios, que es un conocimiento matinal. En una tercera interpretación del hombre noble, Eckhart dice que aquello que es fin del hombre, la felicidad, no se alcanza cuando soy consciente de ella. Es interesante que el varón noble eh, dice, bueno, mejor dicho, para explicar esto va a decir, bueno, es que una cosa es estar feliz y otra cosa es saber que estoy feliz. Y en la mayor parte de los casos nos pasa lo segundo. Y Eckhart, una vez más, dice, mira, en realidad es mucho más elevado estar feliz que saber que estoy feliz, ¿no? Esto último representa el grado más elevado del saber natural,
pero deshace el núcleo mismo de la felicidad porque la condiciona. Entonces, aparentemente, saber que estoy feliz es como, caramba, es como un grado elevado, ¿no? Racional, ¿no? Yo sé que estoy feliz. Pero para Eckhart eso condiciona la felicidad. La condiciona. Y es verdad. La condicionan, es verdad. Imagínate que cada vez que haces algo, estés diciendo, estoy haciendo tal cosa. Es como una especie de vigilancia sobre ti mismo que en el fondo te saca de la situación que estás viviendo. Te saca totalmente. Esto es actualísimo, ¿no? En una cultura contemporánea pero tan narcisista, todo el tiempo estamos en el saber que estamos haciendo las cosas, pero no estamos en las cosas de lo que se trata. Hemos perdido ese contacto primero con las cosas que nos permiten estar en ellas, habitarlas. Y una vez más, el hombre noble, este hombre interior, es una vuelta sobre este saber que es, que es otro tipo de saber. No es mejor dicho, que no es un saber racional, sino es un estar en esa situación. Es otra cosa, otra cosa. Dice Eckhart, a propósito de este tema, el alma contempla a Dios sin nieblas, entonces recibe toda su esencia y su vida, y todo lo que es lo toma del fondo de Dios. Y no sabe nada de ciencia, ni de amor, ni de otra cosa alguna. Se calma enteramente en la esencia de Dios, no sabe nada, sino que está aquí. No sabe de otra cosa, sino de Dios. Entonces, esta coincidencia, ¿no?, entre el alma, digamos, entre la chispa, también le llama, la chispa de Dios, y Dios, esta semilla o chispa de Dios y Dios, permite un estar en aquello de lo que se trata y no mirarme haciendo las cosas. Eh, sí, esto es... Ahora, claro, mi pregunta ¿es eso posible en la vida? ¿O en nuestra vida solamente tenemos chispazos de esa visión? Pues no lo sé. Habría que preguntar a los místicos. Quizás algún místico ha logrado vivir todo el tiempo en esta suerte de vuelta sobre sí mismo. Debe ser complicado, ¿ah? Y puede representar la muerte de la persona, ¿no? Porque imagínense, identificarse todo el tiempo con Dios, pues no sé, no sé. No sé si el ser humano lo soportaría. Estoy pensando ya lógicamente, pero contemporáneamente, ¿no? Entonces, tener conciencia de que conoce y ama a Dios es una recaída, porque se superpone al ser. Entonces, lo que tenemos que hacer al volvernos sobre esta naturaleza que nos habita es identificarnos con el ser y con el ser de Dios. Ya no con cualquier ser, no me interesa identificarme con el ser del árbol, pues. Me identifico con el ser de mí mismo, que no es otra cosa sino el ser de Dios. Y saber de ello ya es salir de esa coincidencia. Se coincide en el fondo sin tener plena conciencia. Sin tener plena conciencia. Está describiendo el maestro Eckhart una suerte de arrobamiento místico, quizás. Muy bien, pero lo interesante de esta afirmación que acabo de hacer, cuando dice, mira, estoy en esa situación, estoy plenamente identificado con el ser de las cosas y por lo tanto no hay nada de ciencia ni de saber y qué sé yo. Bueno, pues eso es lo que Eckhart llama el deshacimiento en otra sección de sus libros, mejor dicho, en otro tratado, quise decir, en otro tratado, que se llama precisamente el deshacimiento. Eckhart sostiene que lo que, digamos, eh, el instrumento por excelencia que ayudará al ser humano a volverse esa interioridad es el deshacimiento. Y el deshacimiento es así lo define él, cuando define el deshacimiento dirá, bueno, es un no saber, no querer, no tener. Eso es el deshacimiento. No saber,
no querer, no tener. Por lo tanto, ese deshacimiento es un reposar sobre sí mismo, que ya hemos dicho, no es un reposar sobre sí, sino que es un reposar sobre la semilla de Dios, la chispa del alma, etc. Es una suerte de inamovilidad. Y dirá, finalmente Eckhart, es una identificación con la nada. Es una identificación con la nada. Eso es entonces reposar en Dios, la semilla del alma, la chispa del alma, es una identificación con la nada. ¿Por qué con la nada? Es una nada absoluta? No, porque es una nada en la medida en que no es nada de criatura, es Dios. Por supuesto que esta es una de las primeras veces en que en filosofía hemos hablado de la nada. Y estoy convencido, aunque no lo cita, que cuando Heidegger habla de la nada, cuando Heidegger habla de la nada, se inspira, por supuesto, en este filósofo, el maestro Eckhart, y que habla de la nada. Entonces, es fundamental, estamos haciendo metafísica, la metafísica nos habla de lo real, la metafísica nos habla del ser, nos habla del ser por excelencia, nos habla de Dios, y terminamos hablando de la nada. ¿Y por qué de la nada? Repito, porque tanto más me identifico con esta semilla de Dios, con esta chispa del alma, tanto más reconozco que no soy nada de criatura. Bien, dicho esto, quisiera, a modo de cierre, creo que conviene ir cerrando, es verdad que todavía falta unos minutos, me faltaría unos minutos, unos 15 por lo menos. Pero quiero cerrar porque así no los canso, porque creo que es cansado de todas maneras escuchar. No puedo ni siquiera fastidiar ni hacer ninguna bromita, porque es un poco absurdo hacer una broma cuando no hay nadie delante. Pero los dos textos de los que nos hemos ocupado, bueno, sobre todo el varón noble, el deshacimiento he mencionado un par de ideas, o una idea, eh, expresan lo que significa el ser divino, la naturaleza divina que nos habita. Por lo tanto, si el hombre o la mujer, si la persona es lo es por el ser de Dios. Muy bien. Algunos elementos parecen platónicos, claramente. Algunos pueden parecer extraídos del libro 12 de Aristóteles, pero también encontramos elementos de la influencia, influencia tomista. También encontramos alguna influencia tomista. Quizás podrían ustedes hacer el trabajo de decir, ah, mira, esto sí parece tomista, esto no. De hecho, hay una consideración sobre el tema del acto y potencia, bueno, que es aristotélico tomista, del acto y potencia, o de las causalidades. Ahora, a propósito de elementos platónicos, hablando de la vida eterna, que es Dios mismo, Eckhart sostiene, mientras el alma no se desnude y despoje de todo lo inmediato, por insignificante que esto sea, no puede ver a Dios. Esta afirmación que aparece en Julián Marías me parece fundamental porque una vez más nos permite comprender, por una parte, el tema del deshacimiento, pero un deshacimiento que nos conduce hacia finalmente la visión de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, es la causa de todo, la causa de todo. Y con esto quiere decir que no hay que hay que despojarse de lo inmediato. En los dos textos que comentamos, aparecen conocimiento y razón. Según Maestro Eckhart, estos unen al alma con Dios. Entonces, el, la cualidad o la capacidad, en términos contemporáneos, la capacidad del ser humano para tener entendimiento en el fondo, son la vía de acceso a Dios. O sea, si queremos hacer entonces un proceso de búsqueda interior y qué sé yo, no se trata simplemente de un acallarse, de un hacer ejercicios físicos. El método
va a tener que incluir ciertamente el entendimiento. Eso es interesante porque tiene que ver con la herencia dominica. El entendimiento con la inteligencia. Es en el conocimiento de la razón que encontramos un punto de amarre, de enganche con Dios. Es a través de este medio que encontramos un puente. Inteligencia, por supuesto, que estoy seguro que Eckhart considera que es agraciado, ¿no? Que es asistido por la gracia. Esta afirmación se sostiene de un argumento tomista, según el cual el conocimiento está siempre condicionado por la semejanza. De hecho, eh, claro, ahí hay un tema interesante. Algo he dicho cuando hemos hablado de la analogía, pero ciertamente uno a eso lo llama Tomás de Aquino conocimiento connatural, ¿no es cierto? Por connaturalidad, por compartir una cierta naturaleza podemos conocer. ¿Ya? Entonces, y ese elemento tomista aparece en las primeras diapositivas cuando decía yo que Eckhart hablaba primero de una duplicidad, materia y forma, y que eso le daba al ser humano un conocimiento amplio. Bueno, entonces, en efecto, ese argumento es tomista. ¿Ya? Entonces, por ese mismo camino del conocimiento y de la inteligencia, podemos llegar a un conocimiento de Dios al volvernos sobre nosotros mismos. Ahora bien, si nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquí es teología, agárrense bien, y esto es teología, si nadie conoce bien al Padre, Dios como Padre, sino el Hijo, Dios como Hijo, significa que solo Dios se conoce plenamente a sí mismo. ¿Qué significa para el hombre tener un conocimiento verdadero de Dios? ¿Qué significa? Bueno, la respuesta se halla en la naturaleza, en la esencia del ser humano, en la naturaleza del alma, sobre la que hemos insistido. Perdón. Perdón, quise quitar el micro, pero no pude. Bueno, la respuesta a esta pregunta sobre que el hombre, ¿qué significa para el hombre tener un conocimiento verdadero de Dios? Bueno, significa todo lo que hemos venido desarrollando acerca de la naturaleza del alma y del hombre interior, y que Eckhart llama el fondo del alma, la luz, la chispa del alma, que ya hemos dicho que es divina y que ya hemos dicho que está en todo ser humano razonable y que ya hemos dicho que hay que identificarse con ella, porque ahí encontramos ya no solo la causa de mí mismo, sino la causa de todas las criaturas. Esta información metafísica se conoce, según el maestro Eckhart, en razón de una luz divina, es decir, con simplicidad. Simplemente pongo aquí, una luz divina que nos asiste entonces para poder conocer esta luz divina. Muy bien, les dejo ahí un par de textos todavía que pueden leer, extraídos varios de ellos de Julián Marías, pero me parece que precisamente van en la misma línea de lo que venimos afirmando. Entonces, yo les propongo, bueno, si alguna de las diapositivas, sobre todo las que vienen después, donde pongo extractos de Julián Marías, si hay alguna consulta, por favor no duden. Voy a poner un foro, o he puesto un foro ya, porque esta grabación está en pasado, un foro donde pondré preguntas sobre Eckhart. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre Tomás de Aquino también, pueden ahí preguntarlas y yo con mucho gusto les responderé. Muchas gracias. Eckhart es un autor bueno, es interesante, bueno, digo, apasionante. No sé si he podido transmitir la pasión en una grabación, no siempre es lo mismo, pero es un autor apasionante porque finalmente nos dice que podemos esperar de nosotros mucho más de lo que esperamos, porque en el fondo tenemos una chispa divina que nos habita. Y eso, repito, más allá de lo que creamos, es una manera muy interesante de plantarse en la vida, ¿no? Me planto en la vida como aquello que está habitado nada menos que por Dios. Imagínense si tuviese que consolar a una persona que lo ha perdido todo, lo que podría significar amarrarse o agarrarse a este fondo que sin duda alguna tiene que convertirse para Eckhart en directriz
de la vida. Muy bien, cuídense, muchas gracias, lean a Eckhart, lean los textos de las diapositivas y entonces foro para sus preguntas. Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas.